Tenga todos muy buenas noches. Hoy nos encontramos en el programa Vida Saludable bajo la producción de José Cordero, el animador. Agradeciendo, pues, por supuesto, por permitirme la oportunidad de realizar este prestigioso programa, el primero del año. Quien les habla, la profesora Kendi Castillo. Pues voy a estar en la moderación de este programa para todos ustedes los días miércoles y por supuesto decirles que es un programa de salud, una revista muy importante para la familia, para todos los que están dentro del hogar y que puede permitir a cada uno importantes consejos a través de los especialistas. Hoy pues nos encontramos con el doctor Héctor López, médico pediatra, puericultor, quien va a hablar con nosotros acerca de un tema muy importante y que tiene que ver con los cuidados del recién nacido, el esquema de inmunización, que si son mitos o realidades. Nos encontramos pues en una situación que en nuestro país y en quizás otros lugares también del mundo, donde las personas, las familias, siempre tienen alguna duda con respecto a lo que son los cuidados de los niños. Bienvenido, doctor. En este programa queremos saber un poco acerca de esos mitos y realidades que se tiene con respecto al cuidado de los bebés. Buenas noches, agradezco la invitación. Para mí siempre es un honor, es un grato honor poder hablar sobre las orientaciones que debe recibir el recién nacido con respecto a esos primeros 15 días de vida. Hay muchos mitos y realidades sobre qué hacer en ese momento. Sí. Es lo que la mamá conoce, lo que la abuela aplica, lo que la mamá directamente del bebé entra en confusiones. Muchos de estos mitos y realidades deberían derribarse. Un pediatra que le va a orientar desde las condiciones ambientales donde va a estar el niño a todo lo que requiere en esos primeros meses de vida con respecto al crecimiento del bebé. Sí, tener un bebé es un cambio muy importante en la familia, doctor. Fíjese que muy pocas veces se va el pediatra antes de que nazca el bebé Exactamente. y ese cuidado, ¿cómo debería ser? Porque las mamás de pronto tienen las enseñanzas de las abuelas, como usted lo señaló, y pues les dicen, ya tú sabes, cuando vayas a tener tu bebé no lo puedes bañar, son tantas cosas, que si le debes dar agüita, que si no le debes dar sereno, que si cuidado con el mal de ojo. Esas son las cosas de las que hoy vamos a abordar y que son mitos y que son realidades. Sí, sí, es un tema de verdad muy importante, de verdad a mí me apasiona. Es un lugar donde mis consultas con recién nacido son hora y media, que tardo porque siento que ese es el pie que le vamos a dar para que ese bebé esté sano ese primer mes de vida. En ese primer mes de vida es donde nosotros vamos a monitorizar ese crecimiento y desarrollo, establecer todas esas orientaciones a cada una de esas madres, derribar todos estos mitos que nos puedan tener complicaciones sobre ellos. Uno de los principales mitos o dudas que tiene la mamá es sobre la alimentación. Es algo muy importante. Eh, Haciendo la salvedad que todos como pediatras apostamos o garantizamos que no existe mejor alimento a nivel mundial como lo es la lactancia materna. La Claro. lactancia materna es la encargada de proporcionar antígenos, anticuerpos, no hay medios ni condiciones físicas que se incorporen con respecto a la lactancia porque es algo que la madre biológicamente, por bendición y protección de Dios,
se crea en ese momento para garantizar esa alimentación correcta con ellos. Un mito o una realidad es cada qué tiempo le debo dar comida. Sí. O sea, debo dárselo cada vez que llore, cada 4 horas, cada 3 horas. La respuesta es que no existe ningún límite de tiempo para alimentar al bebé. Se habla de lactancia materna exclusiva a libre demanda. A libre demanda es que cada vez que el bebé requiera la alimentación, debe ser proporcionada por la mamá. Que debemos hacer hincapié también en las condiciones en que la mamá la da. Existen muchas técnicas, muchas formas de dar la alimentación que muchas veces son erróneas. Y nosotros en nuestra consulta determinamos en ese momento cuál es el error y tratamos de corregirla. Otro es la cantidad. Lo que yo produzco no es suficiente. Sí. Siempre va a ser suficiente. Sí. De hecho, muchas veces lo llevamos a una sobrealimentación y hay complicaciones asociadas a eso, como pueden ser enfermedades por reflujo, los conocidos BUCH. Ajá. Que a eso se suma que las mamás quieren entonces iniciar otro tipo de bebidas, incorporar alimentos o agüitas claritas, como lo dicen, un agua clarita de arroz, Sí. para aumentar o para darle un poco de sostén. Son muchas las complicaciones que nos puede traer esa incorporación de alimentos no acorde y no en esa edad de la vida. ¿Y qué tiene que ver lo de la alimentación de la madre? O sea, ¿influye eso de la alimentación en que a los niños les dé los reflujos, que los buchecitos, eso? ¿Tiene que ver con lo que la mamá consume? Es un segundo mito. Ajá. De hecho, yo tengo en mi consulta estructurada unas indicaciones que le doy a la madre y ese es el segundo acápite. No existe actualmente ningún tipo de dieta para la madre que está lactando. O sea, son ya estatutos establecidos por las sociedades, por personas que se han dedicado a estudiar este tipo de temas con respecto a la alimentación de la madre. ¿Qué debemos cuidar? Algún proceso alérgico que la mamá haga algún alimento, sabemos que podemos condicionar a que haya este tipo de reacción. Pero más bien el someter a la mamá a una dieta que es muy frecuente, solamente vas a comer arroz blanco, vas a comer pollo, vas a tomar agua, no vas a comer grano, no puedes, crea una ansiedad en la madre. Sí. Una ansiedad de que qué voy a comer yo. Yo necesito estar alimentada para alimentar a mi hijo. Entonces esos mitos con respecto a qué debe comer me crean esa ansiedad a la madre y se ve afectada la producción de la leche materna. Entonces la idea es, el llamado, la orientación es a vigilar qué comen, pero en estos momentos, si no hay ninguna contraindicación previa al embarazo, algún tipo de alimento, pues la madre puede comer todo lo que desee. Las abuelas aquí a veces como que se horrorizan un poquito porque eso le va a dar cólico, eso le va a dar gas, esto le habla. Actualmente se habla, hay una evolución, anteriormente hablábamos de los 1000 días de vida con respecto a la alimentación de los recién nacidos, ya se extendió a 1500, que engloba 3 meses antes de que el bebé nazca y los primeros años de vida. O sea, somos lo que comemos. Entonces, ¿cuál es la idea de mantener una alimentación adecuada y sana, un hábito sano, que es lo que debemos propiciar nosotros, tanto en la madre como en este recién nacido? Entonces hay ese cruce de antígenos y anticuerpos antes que el bebé nazca. Entonces, si no hubo ningún tipo de restricción o complicaciones previas, no se suma posterior al nacimiento del bebé. Y en cuanto a la higiene de la madre para dar el pecho, para amamantar. Con respecto a la higiene, establecemos que la mamá debe, evidentemente, tener una ropa adecuada, tener una higiene de manos a la hora de dar la alimentación, pero no es recomendable que la mamá lave el seno cada vez que eso lo estructuran, lavar el seno muy frecuente con respecto al momento de darle la lactancia. Sí, porque solamente está ese contacto entre la madre y el niño. Y el niño, sí. O sea, lo que debemos cuidar es que no haya riesgo de contaminaciones con respecto al área de la mama cuando el bebé posterior a la alimentación. Ok, bueno, tenemos un video que vamos a colocar de los cuidados del recién nacido. Y bueno, de allí pues vamos a sacar algunas otras preguntas, doctor. Hola, soy la doctora Victoria Fugón, especialista en pediatría, y hoy vamos a hablar sobre los cuidados del recién nacido. Hoy te voy a dar 3 consejos para el cuidado del recién nacido. Los bebés no tienen horario para comer establecido. Debemos prestar atención a las señales de hambre como búsqueda, chupeteo y cuando se llevan las manos a la boca.
Mantenemos un ambiente tranquilo, con temperaturas agradables y no colocamos más de 2 a 3 capas de ropa para evitar sobreabrigarlo. Debemos mantener cuidados adecuados para el cordón umbilical. Lo lavamos con agua y jabón todos los días, luego lo secamos, lo mantenemos seco, sin aplicar alcohol, lodo u otras sustancias y lo mantenemos siempre fuera del pañal para evitar el contagio con pipí o popó. Bueno, doctor, fíjense que también allí hablan acerca de la vestimenta que debe tener el bebé, porque ellos también lloran, a veces no sabemos si es porque tienen frío, porque tienen calor, cómo sabemos identificar ese llanto que es el propio de cuando tiene hambre, porque yo escuchaba en una oportunidad de una pediatra que decía que cada llanto era distinto, que sonaba de forma diferente. ¿Cómo aprendemos o cómo los jóvenes o estas mamás que se inician como, con un bebé, cómo identifican ese llanto que les va dando la señal de que ellos están pasando por una situación? Con respecto al llanto, es un tema muy importante que crea mucha ansiedad familiar, porque ninguna madre, ningún familiar, ningún tío, ningún primo, ningún vecino quiere escuchar a un bebé llorando. No. Entonces, para ellos, todo el llanto se traduce en hambre. Sí. Evidentemente, el bebé está diseñado en ese momento fisiológicamente para succionar y llorar. Como yo le digo a las mamás de mis pacientes, tu bebé va a llorar porque tiene frío, porque tiene calor, porque tiene sueño, porque está aburrido por cualquier causa. Y muchas veces no son ni siquiera llantos de cólico. Sí. El llanto de cólico es un llanto intermitente, muy desesperante, que nada va a lograr la calma en ese momento hasta que el dolor es subsanado. ¿Qué debemos hacer con respecto a la vestimenta, que lo comenta el video y usted me hace la inquietud? Es garantizar ese confort térmico sin llegar a los límites. Muchas veces no nos damos cuenta y la ropa que compramos para los bebés no están acorde. La compramos porque la vemos bonita. La compramos porque nos gusta, porque se ve elegante, porque se ve... Y entonces no buscamos la comodidad. Las recomendaciones siempre son utilizar ropa de algodón. Tanto por el riesgo a la reacción al poliéster o lo otro, la sobrecarga de temperaturas. Muchas veces entonces el bebé tiene camiseta, tiene el cocolizo, tiene la cobija, tiene el gorro, tiene las medias, tiene las manoplas, tiene una manta arriba súper gruesa, está el calor corporal de la persona que lo está cargando y el ambiental. Claro. Entonces muchas veces sentimos nosotros el frío, hacemos todos estos medios de protección y el bebé está sudando, sudando que no nos damos cuenta. Entonces esa irritabilidad es la que lo conlleva a un llanto intermitente. Claro. Entonces todos esos factores hay que verificarlos a la hora que tenemos el bebé con una crisis de irritabilidad. Con respecto al video, que también es un tema muy importante, el cordón umbilical. El cordón umbilical, las recomendaciones siempre son que deben estar por fuera del pañal. Tanto para evitar la contaminación como el riesgo de algún sangrado en las primeras horas de vida, sobre todo el primer contacto, las primeras 24 horas de vida, donde los niños están con la mamá primeriza o una mamá muy joven, que lo vemos actualmente en la población, y el personal de enfermería. Muchas veces algo que nosotros utilizamos cuando los bebés nacen, que es el clan. Eso puede en algún momento u otro deslizarse, puede haber un pequeño sangrado y es la única forma que nosotros tenemos de monitorizarlo. Con respecto a los cuidados del cordón umbilical, lo que debemos garantizar es que el cordón umbilical esté seco. Y ahí siempre las madres o las abuelas dicen, no lo puedes bañar hasta que no se le caiga el ombligo. Totalmente falso. Cuando el bebé nace, evidentemente todos sabemos, viene lleno de secreciones, viene lleno de sangre, muchas veces fluidos corporales que se presentan al momento del nacimiento, del parto. Recuerda que nosotros garantizamos el confort térmico de ellos en ese momento, garantizamos de secarlo, pero no hay el aseo o bañarlo en ese momento. No existe contraindicación ninguna para bañar a un recién nacido. Bañamos al bebé completamente y después hacemos un secado acorde de todo el cuerpo y del cordón umbilical, pero sí se pueden bañar. Ah, ok, perfecto. O sea que la recomendación es darle sus bañitos. Su aseo lo más pronto posible. Recuerden que en un medio hospitalario contamos con bacterias, virus, michos, gérmenes que pueden más bien hacer una adherencia al bebé y pueden llegar a tener algún tipo de complicaciones posteriores. Evitar mantas, peluches, ese tipo de cosas para dormir. Las madres le colocan las mantas para dormir. ¿Hay riesgo, doctor, de que el niño pueda moverse? Totalmente. Los riesgos existen. El medio de cuidado
del bebé cuando se va a estar en su cama es un espacio totalmente limpio. Evitamos pañales, evitamos cobijas, evitamos pañales, evitamos almohadas, evitamos mantas. De hecho, la cobija o la sábana que indicamos en ese momento tiene que estar súper estirada. O sea, no haya el riesgo de que él pueda tener adherencia a ese Y tipo de llevárselo. tela diferente y pueda hacer una oclusión de la vía respiratoria porque se coloque esa manta encima. Con respecto a los peluches y ese tipo de cobijas que siempre son muy tiernas, Sí, sí. que casi todos los padres las quieren tener para garantizar, no es indicado. No es indicado porque como todos sabemos eso tiene pelusa, tiene ácaros, bota siempre contaminación y entonces eso puede complicarnos o tener repercusión desde el punto de vista respiratorio en los recién nacidos. Perfecto. Bueno, vamos a un segundo video que es sobre el cambio, técnicas del cambio de pañales. Dooba dooby doo, dooba dooby doo, a dooba dooby dooby doo. A dooba dooba doo, a dooba dooby doo, a dooba dooba dooby doo. A dooba dooby doo, a dooba dooby doo, a dooba dooba dooby doo. A dooba dooba doo, ba dooby doo, ba dooby doo. Doody da doo, ba doo, ba doo, ba doo, ba dooby doo, ba dooby doo. Doo ba doo, ba doo, ba doo, ba dooby doo. Doo da dee doo, ba doo, ba doo, ba doo, ba dooby doo, ba dooby doo. Doo da doo, doo ba dooby doo. Bueno, hay técnicas para el cambio de pañales. ¿Usted qué recomendaría, doctor? O Con sea, respecto a la técnica del cambio de pañal, como pudimos evidenciarlo en el video, muy gráfico, muy explicativo, es las posiciones que hacemos nosotros a la hora de cambiar el bebé. ¿Qué debemos? No lateralizar la columna. Debemos siempre cuidar la columna y la cadera de nuestro bebé. Debemos rotarlo, lateralizarlo, hacer una rotación a la hora que vamos a retirar e incorporar nuevamente el pañal y no asociarlo a movimientos bruscos o cambios de posiciones como es tratar de sentarlo para el momento de cambiar el pañal. bueno, una persona de la audiencia nos preguntaba que si las madres pueden comer granos, caraotas, que si eso produce gases. Usted dio su respuesta hace un rato, pero volvamos a repetir un poco acerca de que los granos, pues como usted lo señaló, pues no son dañinos para el consumo ni de la madre ni del bebé. Porque Con respecto a eso, a los granos, es una pregunta que muchos hacen los familiares, o se lo proscriben a la mamá, se lo eliminan de la alimentación y la dieta a las madres, y sí está autorizado el comer granos, claro, todo con un límite y una medida. Una de las recomendaciones que damos es remojar el grano. Remojar el grano por lo menos 12 horas nocturnas, con eso eliminamos un poco la fase de fermentación, que es lo que hace el grano, y la madre fácilmente puede incorporar ese alimento a su dieta. Recordemos que, como lo dijimos al inicio, toda la alimentación va a ser como una supervisión, va a ser ensayo-error, probar la tolerancia que va a tener tanto el niño y la madre a la hora de la incorporación del alimento. Pero no existe contraindicación para comer granos. claro. Ahora bien, doctor, los olores fuertes, las personas que en casa acostumbran al cigarrillo, al consumo de cigarrillos y están cerca de los bebés, háblenos un poco acerca de esa situación de los padres y qué deben hacer y a qué se expone el niño en este tipo de situación. De las medidas que le comentaba con respecto al inicio, que son las pautas que yo le hago presente a las madres, que se las entrego por escrito al momento de que pasan mi consulta, es evitar los olores fuertes, el humo, el tabaco y el polvo. Justamente lo dice así esa oración, y es cuidar. Debemos cuidar el sistema respiratorio, dado que ellos, por su inmadurez que tienen propia de la edad, no tienen la capacidad de un proceso respiratorio o enfrentar un proceso respiratorio, y un proceso alérgico no sería sería muy contraproducente en ellos. Entonces sí debemos tratar de limitar el contacto, por lo menos el uso de aires, ventiladores, debe mantenerse en una higiene adecuado, los espacios físicos donde está él, debemos cuidar el contacto del polvo. Muchas veces cuando se limpian los espacios se sacude, Sí. polvo vuela y vuelve nuevamente a caer al espacio completamente. Entonces las recomendaciones son humedecer,
los espacios para recoger el polvo, no elevarlo, y con eso evidentemente el tabaco, el cigarrillo está totalmente eliminado del entorno de un recién nacido. De hecho, debería estar del entorno de toda persona. Claro. La persona que es consciente y fuma debe ser retirada del espacio, aunque sabemos que el contacto de la nicotina queda por la ropa, queda por los poros, pero el contacto directo como tal de transformarlo en un fumador pasivo no debe ser. Y los perfumes, las uñas largas, que hay madres que acostumbran a utilizar las uñas que Sí. pueden aroñar al bebé y Es muy causarle importante, daño. es muy importante, eso es lo que deberíamos establecer en la consulta prenatal. Sí. El cuidado de los olores fuertes, el maquillaje, sobre todo el cabello. El cabello también es uno de los agentes que más transporta virus, bacterias o procesos infecciosos. Entonces la madre sí debe tener un higiene adecuado con respecto a la hora de tener contacto con el bebé, y las uñas. Uñas deben estar muy cortas porque puede llegar a lesionar la piel. Recordemos que la piel de los niños es una de las partes más, es uno de los órganos más grandes del cuerpo, y en el caso de ellos muy sensible. Muy sensible porque todas las capas no están totalmente desarrolladas, no hay ese efecto de impermeabilización que nos da a nosotros la piel a la edad de ellos todavía. Entonces debemos tener mucho cuidado con respecto al uso de uñas largas. Bueno, vamos a ver el tercer video, así que es lo del cuidado del cordón umbilical. ¿Sabes cómo realizar el cuidado del cordón umbilical? Después del nacimiento, se realiza el corte del cordón umbilical con una tijera estéril, quedando el muñón umbilical expuesto. El cordón se desprende en torno a los 7 días de nacido. Se recomienda colocar una gasa en forma de campo para cubrir la piel cercana y evitar desecación o irritación en dicha área. Con alcohol al 70 o clorhexidina, se procede a limpiar el cordón por todo su alrededor y posteriormente realizamos el retiro de la gasa. Esto debe realizarse de 3 a 4 veces en el día. Algunas de las recomendaciones en el cuidado del cordón umbilical incluyen mantenerse lejano al pañal y que esté seco y limpio. No debe usarse ni cremas ni emolientes. Acude a tu pediatra en caso de sangrado del extremo del cordón o de la zona próxima a la piel, que presente humedad en el cordón, mal olor o secreción, hinchazón o enrojecimiento cerca de la zona alrededor del muñón umbilical o signos del que el bebé siente dolores en dicha zona. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair is a mess. 'Cause even with my hoodie on, but I made you look. I made you look. And one fish on my face, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do. When I do my walk, I can guarantee a double drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me this. Continuamos en Vida Saludable. Queremos agradecer a todos los que se encuentran en sintonía en este momento a través de las redes, en esta oportunidad en el Facebook. Wilder Alvarado, desde La Bartola, en sintonía del programa. Saludos, mi querida amiga Candy. Gracias. Saludos, Wilder. Mi cariño también para ti. Janet Pérez, excelente programa. Saludos desde Peguayma. Kelvin Rodríguez, saludos. Y Marisol Parra, buenas noches, me encanta la programación, felicidades a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar al pendiente de este programa de Chivacoa TV, Vida Saludable. Bueno, doctor, hay otras preguntas también por allí con respecto a lo de las mascotas. Se nos pregunta que qué tan importante es tener una mascota cerca de los bebés o cómo hacemos con las mascoticas que tanto queremos. Actualmente, ¿qué debemos? Primero, garantizar el higiene adecuado del animal. Debemos iniciar el cuidado de esta mascota, el higiene es muy importante,
Pero en los primeros meses de vida no debe haber un proceso debemos tardar un poco el proceso de sensibilización y el contacto con los animales, porque recuerden que ellos son muy portadores de ácaros. Y lo otro es el riesgo que tienen ellos del pelo, sobre todo los que son los gatos, los perros, tienen mucha expulsión de pelitos y eso puede llegarnos a tener complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Claro. Pero lo ideal es siempre tener un higiene adecuado para entonces poder tener en ese primer momento ese contacto lo más precoz posible, porque muchas veces son miembros de la casa. Claro, Son un miembro más de la casa que necesitamos que ellos se incorporen poco a poco con ellos. Sí, claro, y a los bebés les gustan tanto los animalitos, ¿verdad? Ellos se encariñan tantos también, así como nosotros. Doctor, también es importante hablar acerca del riesgo que puede tener cuando dejamos a los bebés solos, cuando los estamos cambiando, cuando los tenemos en la cama, que pues en un descuidito de esos hay cierto tiempo ya después de pasado el mes, 2 meses, ya el niño comienza a querer darse la vuelta. ¿Cuál sería la recomendación? Actualmente hay modificaciones con respecto al desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor es lo que nosotros como pediatras y puericultores sobre todo evaluamos a la hora de cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y hemos tenido accidentes y eventualidades. Niños en los primeros 2 o 3 meses de vida hacen rolación, que es lo que se llama girar, giran en sentido contrario por estar tan cerca de los límites de la cama y han tenido accidentes, golpes y traumatismos craneoencefálicos que nos han dado nuestros susticos porque a esa edad, pese a que todos ellos son muy sensibles, no hay un lugar específico donde ellos van a quejarse. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado con respecto a la hora de dejarlos solos, no debería ser. Si usted se va a desplazar a algún lugar, el bebé debe mantenerse en su lugar de confort, sea en la cuna o en el corral. Pero debe estar en un lugar que limite la posibilidad y el riesgo de una caída. Dar paseitos, un paseíto con los niños, el sol también, es una de las cosas que regularmente se pregunta regularmente le dicen a uno cuando tiene un bebé, mira que tienes que sacarlo en la mañana a primeras horas, porque por lo de la vitamina D, algún paseíto, ya ¿después de cuánto tiempo podemos sacar a nuestros bebés a un paseo? Y si se hace necesario realizarlo Actualmente hay en las redes, se ha utilizado mucho la terminología soy un pediatra actualizado. Ajá. Dentro de esos pediatras actualizados nos ha tocado derribar mitos. Y mitos como lo es de que está amarillo y lo saco al sol. Sí. Ya no se usa. No se utiliza ese tipo de actividad con respecto, no hay ningún tipo de beneficio, los riesgos son mayores, el bebé corre riesgo de un proceso de insolación, de alguna afectación ocular, porque es expuesto a los rayos ultravioleta, riesgo de alteraciones desde el punto de vista genital. Actualmente no se indica lo que anteriormente llamaban los baños de sol. No hay ningún tipo de indicación si el paciente está histérico, que es decir, esa coloración amarillenta de la piel, debe acudir al médico, debe acudir a un pediatra, el cual va a hacer estudios específicos y establecer que no sea eso por un riesgo de incompatibilidad, es decir, que haya alteraciones entre la sangre del papá y la sangre de la mamá que esté favoreciendo a esta condición, y lo otro es que haya algún riesgo de algún proceso infeccioso que favorezca este proceso de eliminación de la bilirrubina, que es lo que obtenemos a la hora de que estamos con respecto a la cambios de coloraciones. Pero ante todas estas situaciones, lo ideal es que el paciente deba acudir a una consulta pediátrica para aclarar todas estas dudas. Claro. Bueno, nos siguen llegando mensajes, doctor. La gente está interesadísima en el programa. Nos dice Marisol Parra, hola, ¿qué recomienda cuando vemos a un niño de 10 años? Lo vemos como pequeño para esa edad, gracias. También José Castel, que dice, cuando el bebé tiene dolor en el ombligo, pero no presenta mal olor, ¿será infección interna? Son dos preguntas que nos realicen. Con respecto, vamos a contestar la segunda primero. Sí. Con respecto a dolor exactamente en la zona umbilical, es algo difícil de establecer. Habría en este momento que ser evaluado por una persona facultada para establecer alguna complicación. Muchas veces podemos evaluar o descartar procesos de hernias.
Hay hernias que desde el nacimiento pueden tener algún tipo de repercusión, pero con respecto al ombligo, inherente al ombligo, debemos evaluar esto, que no hayan cambios de coloración, que no hayan cambios en el olor, que no hayan cambios en la textura. Muchas veces no hay ese aseo adecuado del cordón umbilical. Muñón umbilical es la terminología que nosotros utilizamos después que ya le es cortado, que entra en su proceso de momificación hasta tener una caída espontánea. ¿Qué debemos nosotros garantizar y evaluar en este momento? Que no haya cambios en esa textura, que no haya malos olores y que no haya otro tipo de complicaciones inherentes al muñón umbilical. Bueno, con respecto a la otra pregunta, era qué hacemos si tenemos un paciente escolar, que es la clasificación que nosotros le damos en ese rango de edad. Si hay un crecimiento inadecuado, una ganancia de peso inadecuado, debe ser evaluado por un pediatra. La ideal es que tener esa garantía de esa persona, ese pediatra al que tú puedas tener todas estas dudas y preguntarles, consultarlas y que te pueda dar las orientaciones adecuadas. Inicialmente debemos evaluar algunas alteraciones renales, algunas alteraciones con respecto a endocrino, desde el punto de vista de endocrino, modificaciones en alimentación. Muchas veces esos pacientes a esa edad tienen un hábito alimentario caprichoso. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no quiero, no me lo como. Resulta que cuando indagamos, el niño solamente come papitas fritas durante todo el día. Sí. El pollo no traga el pollo, o la carne la mastica y la bota. Y si no tenemos un adecuado aporte de proteínas, no podemos tener proteínas y una alimentación balanceada, no podemos tener un adecuado crecimiento y desarrollo de estos pacientes. Con respecto a esa pregunta, lo ideal es buscar una asesoría de algún médico pediatra que le pueda establecer o dilucidar cuáles son las modificaciones y cambios, y lo otro es establecer cuál es el déficit, porque muchas veces influye la talla y el fenotipo familiar. Muchas veces también es algo que de verdad hay que hacerlo acotación, ya que estamos tocando varios temas con mitos y realidades, es que no podemos asumir que porque se parece al primo, al tío, al abuelo, es el deber ser. Muchas veces hay enfermedades familiares, trastornos familiares que no han sido estudiados. Ajá, sí. Entonces, como todos son iguales, él sigue siendo de la familia, entonces es normal. Muchas veces es esa baja talla por pérdidas de minerales. Sí. Hay una enfermedad renal que se llama tubulopatía perdedora de minerales, que es lo que normalmente la gente llama pierde calcio. Sí. Entonces son cosas que debemos nosotros diagnosticar para poder tener un tratamiento adecuado y oportuno. Doctor, y otra pregunta, los niños luego pasan a su adolescencia, ¿y hasta qué edad lo puede tratar un pediatra? Una pregunta muy, muy controversial, porque desde el punto de vista hospitalario, nosotros a los pacientes los atendemos por el Tanner. El Tanner es el crecimiento genital que tiene este paciente, que nos repercute a la hora de mezclar un paciente de una edad preescolar con un adolescente. El Tanner es lo que nos habla del crecimiento y desarrollo de los genitales del niño. Entonces, por lo general, desde el punto de vista hospitalario, casi siempre tenemos un rango de edad de 13 años. ¿Qué si hacemos excepciones cuando son estos niños en condiciones especiales? Porque muy fácilmente hemos tenido pacientes de 30 a 35 años, un paciente que nunca se desarrolló físicamente y todavía nosotros lo manejamos por un peso pediátrico. Pero en la privada, siempre y cuando podemos establecer que este paciente no ha tenido unas actividades o una vida sexual de adulto, podemos atenderlo hasta los 16, 17 años. Muchas veces hay ciertas patologías o complicaciones donde ya hacemos como que el traslado a la medicina interna, a la medicina de adultos, pero por lo general yo orgullosamente lo digo que tengo adolescentes que los padres tienen esa responsabilidad de llevarlo a una consulta de niño sano. Bueno, fíjese qué importante. Nos hacen otra pregunta, dice, muchísimas gracias. Mi hijo tiene las piernas en forma de arco con solo 3 años. ¿Qué me recomienda? Sí. Como hicimos hincapié, evidentemente debe ser evaluado por un pediatra, pero hay dos entidades, que es un genus valgo, un genus varo, que son condiciones anatómicas que crean unas alteraciones tanto de las piernas como secundariamente puede ser de la columna. Realmente debería ser en estos momentos evaluado por un pediatra o en su efecto por un traumatólogo. Traumatólogo que va a hacer estudios y mediciones específicas para establecer la severidad de esta patología, y en dependencia de eso muchas veces eso puede llegar a tener hasta un criterio quirúrgico.
Lo ideal es que busque la asesoría médica lo más pronto posible, esté en una edad donde ya se está logrando la bipedestación. La bipedestación es cuando nosotros logramos pararnos sobre nuestros dos pies erguidamente. Porque muchas veces en el primer año de vida, que el bebé todavía anda en ese crecimiento adecuado, en esa deambulación tórpida, nos apresuramos a querer establecer un diagnóstico, los padres ansiedad con respecto al crecimiento de ellos, y todavía no es la etapa ideal. Debemos hacer seguimiento a eso, y si esa alteración persiste, nosotros buscar los correctivos lo más pronto posible. E incluso porque está pequeño y también los pañales, ¿verdad? Que también pueden causar ese arqueo regularmente en los niños. Muchas veces también, eso no influye tanto, y algo de que lo cual sí debemos hacer mucho hincapié es el uso de andaderas. El uso de andaderas nos condiciona a muchas alteraciones. Alteraciones desde el punto de vista de la marcha, alteraciones neurológicas y sobre todo accidentes. Hemos visto, me ha llamado, ha hecho mucho ruido últimamente, duramos hace ya reglas o lineamientos de la proscripción de no utilizar andaderas, y he visto frecuentemente la incorporación nuevamente de la venta de andaderas. En lo particular le recomiendo a todos mis pacientes cuando me dicen, doctor, ¿cuándo puedo usar la andadera? Jamás y nunca. No hay ningún tipo de indicación ni beneficio del uso de la andadera. Bueno, doctor, vamos a ver otro video de cosas que debemos saber de los recién nacidos. Cosas que debes saber de los recién nacidos. Los bebés lactantes suelen tener toda la lengua blanca. Se debe a las bacterias lácteas que tapizan toda la superficie de la lengua y que le dan este aspecto. Nacen con 300 huesos, 94 huesos más que los adultos, hasta antes de las 6 semanas de nacido. Las hermosas sonrisas que dibujan sus labios son simplemente un reflejo. Las posturas que tu bebé adopta en el embarazo también lo hacen afuera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los bebés tienen esos ojos grandes y redondos? Resulta que esto es para ayudarlos a enfocar mejor. Los bebés nacen con una visión borrosa y poco desarrollada, pero sus ojos grandes les permiten capturar más luz y detalles, lo que les ayuda a mejorar su visión con el tiempo. ¿Alguna vez has notado que los bebés tienen un olor particularmente dulce? Esto se debe a una sustancia llamada ácido láctico, que se produce en la piel de los bebés y les da ese aroma tan característico que enamora. No solo es porque está bien bañadito, sino porque es un truco biológico de supervivencia. Este delicioso olor les permite a los bebés crear un vínculo con sus padres, así se aseguran que los mantengan alimentados, calientes y seguros. Asombroso, ¿verdad? Hay bebés que salvan la vida de sus madres, y lo hacen gracias a un hallazgo maravilloso. Cuando el bebé se gesta en nuestro interior, puede liberar células madre pluripotentes capaces de regenerar tejidos e incluso de detener algunas enfermedades. Bueno, continuamos en Vida Saludable. Tenemos otras preguntas por acá. Marisol Parra, muy agradecida por las recomendaciones, feliz noche. José Castel dice, mi hijo en su niñez no presentó convulsiones, pero cuando desarrolló empezó a convulsionar. Y bueno, también nos dicen, excelente programa, bendiciones, Jan Álvarez. ¿Qué pasará con este jovencito que de la niñez no presentaba convulsiones y luego cuando desarrolló empezó a tener convulsiones, doctor? Muchas veces tenemos la predisposición genética, mas no tenemos el desencadenante para desarrollar la enfermedad. Es como una persona puede toda una vida tener un hábito irregular y un día ser diabético. ¿Qué debemos en este momento? Oportunamente hacer todos los estudios necesarios y la evaluación por los especialistas oportunos para establecer si solamente fue en ese momento una condición o hay algún daño estructural, como lo puede ser un tumor cerebral, puede ser alguna alteración de aneurismas que estén condicionando a estas crisis convulsivas. De momento, como hemos hecho hincapié, siempre es buscar la atención especializada, que podamos de una vez establecer un diagnóstico oportuno y poder eliminar todos los riesgos y las complicaciones que pueden tener cada uno de nuestros hijos. Claro, y los exámenes indicados por el especialista. Yo quería preguntarle algo. A los bebés, cuando ya tienen aproximadamente 2 meses, ellos comienzan a querer levantarse, a querer sentarse. ¿Eso puede crear hernias? Las hernias, otro mito.
Las hernias, por lo general, todos los bebés nacen con un abdomen llamado abdomen en batracio. Esto está condicionado por defectos propios de los rectos abdominales, los cuadritos que todos quisiéramos tener. Sí. Muchas veces en esa primera etapa de la vida hay una diátesis de esos rectos abdominales, es decir, una separación entre los músculos cruzados del abdomen, y nos permite en ese momento el paso o la comunicación de la parte intestinal con la parte externa, que es lo que nosotros monitorizamos como una hernia. Las hernias pueden ser fisiológicas hasta ciertas edades de la vida, que nosotros evaluamos el crecimiento de ella, complicaciones que puedan tener, protusiones, o sea, que sean hernias gigantes, pueden llegar a tener criterios quirúrgicos, siempre y cuando nosotros hacemos este enlace con los cirujanos pediatras. Los cirujanos pediatras es otra mano derecha, nosotros tenemos muchas manos derechas, y esas son unas de las cuales nosotros, cuando tenemos estas patologías o estas complicaciones, establecemos el criterio o la edad operatoria, que es lo que realmente se llama, y esperamos entonces la preparación tanto de peso como condiciones de salud, porque como todos sabemos, ningún paciente enfermo puede entrar a una área de quirófano, al menos que sea una emergencia absoluta. Bueno, otra de las cosas es que también las personas utilizan, o las madres utilizan, el suero fisiológico para la descongestión nasal. ¿Cómo se debe hacer? Es lo más indicado, forma? Muchas veces simplemente es un proceso catarral, una gripe o un moco, un proceso viral simple, y por desconocimiento se incorporan muchos medicamentos hasta llegar al límite de antibióticos, los cuales son innecesarios. Los virus no llevan antibióticos, y entonces esta medida de higiene nasal es lo que nos mejora o nos condiciona a la eliminación de este proceso respiratorio. Si tiene indicaciones adecuadas, oportunas y con medios higiénicos, el mantener el aseo nasal lo más frecuente posible, la limpieza de la eliminación de estos procesos de mucosidad a nivel del vía respiratoria a nivel superior. Regularmente los padres también, o sea, si bien es cierto que hay que cuidar a los bebés de los procesos infecciosos que hay en la parte externa, de algunas amistades que puedan visitar la casa, ¿cómo debe hacer los padres entonces cuando son ellos los que están pasando por un proceso infeccioso y tienen un bebé? Los pacientes en los primeros meses de vida, eliminarlos. De mi parte y mi recomendación, quedan prohibidas visitas. De hecho, yo le recomiendo a muchos de mis pacientes, y utilizo esta terminología, y es que debemos aprender cosas que nos dejó el COVID. Sí. Las medidas de aislamiento que hicimos durante esas etapas deben ser los primeros meses de vida. Recordemos que un proceso infeccioso, tanto viral o bacteriano, en los primeros meses de vida del bebé puede tener repercusiones muy severas. Y si es la madre, que es la que directamente está vinculada a la atención del recién nacido, hay un proceso respiratorio, debe utilizar el tapaboca. El tapaboca y el correcto lavado de las manos. El lavado de las manos, dentro del punto de vista de la salud, es la garantía de la eliminación de muchos procesos y la contaminación cruzada entre las personas. Pero evidentemente es la mamá, no podemos eliminarla. Claro. De hecho, hasta en ese momento que fue un proceso infeccioso tipo el COVID, que fueron cosas muy alarmantes, hubo muchas dudas. La madre que en ese momento estuvo en su proceso de lactancia tuvo el riesgo de esta infección o la sospecha de esta infección, la lactancia se continuaba con las medidas de protección y de barrera que ya todos conocimos bastante. Hay que cuidarse. Bueno, vamos a un próximo video que es de inmunización.
vacunación de nuestros hijos es algo que es de vital importancia. Hoy les vengo a hablar del esquema de vacunación de la vacuna contra el neumococo y contra el rotavirus. La vacuna contra neumococo se debe colocar a los 2, a los 4 y a los 6 meses y un refuerzo después del año. Esta vacuna previene enfermedades contra Streptococcus pneumoniae, que es uno de los más frecuentes en los menores de 5 años, que puede llegar a producir otitis complicadas, neumonías, en fin, hospitalización y puede llevar hasta la muerte. Entonces, por eso es importante cumplir con el esquema. La vacuna contra rotavirus protege contra el virus rotavirus que ocasiona diarrea, y esta vacuna es de vital importancia, como todas las que están en el esquema, porque el rotavirus como tal no tiene un tratamiento. El único tratamiento es la prevención, y la prevención es a través de la vacuna. Esta es una vacuna que se da de manera oral, dependiendo de la marca, se puede colocar a los 2, a los 4, a los 6 meses, o a los 2 y a los 4 meses. Es importante también estar pendiente de las fechas, porque es una vacuna que se pierde por edad. La vacuna neumococo, por otra parte, pues va por vía intramuscular. En los niños pequeños se coloca de manera intramuscular profunda en la pierna. Continuamos en Vida Saludable. Doctor, es muy importante este tema que vamos a abordar en este momento, y es el esquema de vacunación. Pues se presenta un esquema bastante amplio, importante. Hay madres que también de pronto dejan pasar el tiempo, personas que de pronto se han ido del país y no han considerado su esquema de vacunación para el bebé, para sus niños. Todas estas cosas, ¿qué se puede hacer? O sea, debemos, es un mito que no darle la importancia, o darle la importancia del esquema de vacunación para evitar las enfermedades. Para nosotros como pediatra es sumamente importante este otro acápite, así como todas las medidas de higiene, de cuidado y de seguimiento que dimos en la primera parte del programa, lo es vacunas. Vacunas, si nos damos cuenta, es una estructura que ya existe, avalada por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio Poder Popular para la Salud, y tenemos también lo que nos establece la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, que es garantizar las vacunas de los pacientes. Cada paciente, diferentes grupos etarios de la vida, tenemos esa sensibilización, esa inmunización con respecto a las vacunas. De hecho, en las primeras 24 horas de vida, cuando no hemos evaluado ningún otro tipo de condiciones en el recién nacido, establecemos que existen 2 vacunas, la BCG y la hepatitis. La antihepatitis, y que nos protege sobre evidentemente el riesgo de la hepatitis B por la instrumentación que hubo durante el momento del nacimiento, y lo otro es la BCG, que nos protege contra la tuberculosis. Con respecto a las vacunas, muchas veces entra la controversia de que me le va a dar fiebre, de que es algo que le va a doler, porque como usted dijo y vimos en el video, esa sensibilización que tenemos todos los núcleos familiares, cuando tenemos ese pequeño pedacito de corazón y de amor que tenemos en la casa, que es un bebé, no queremos someterlo a ningún tipo de dolor. Y yo creo que, bueno, ningún padre quiere que ningún hijo pase por un dolor, y como vengo yo digo, este es necesario. Claro. Es necesario porque cada vacuna nos garantiza vida, nos da salud. Recordarle a todos que la mayoría de las vacunas son virus muertos y atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Son partículas o partes de ese virus que han pasado por un proceso químico y son incorporadas de posterior a su preparación al cuerpo. ¿Qué necesitamos? Que haya, el cuerpo va a hacer una respuesta. Va a ser una respuesta inmunológica, tanto celular como acelular, porque hay vacunas que son celulares y acelulares, porque ¿cuál es el objetivo? De que el cuerpo pueda identificar ese germen que en cierta etapa de la vida nos puede ocasionar esa enfermedad, y el hecho de que haya sido vacunado, hay la probabilidad de que no tengamos esa enfermedad o no desarrollar la enfermedad al tener contacto con el germen que la ocasiona, o que haya una menor severidad a la hora de ser expuesto ante estos gérmenes. Sí, es importante. Usted dijo algo que a las madres, a las abuelitas también, las que somos abuelas, nos duele tanto cuando les colocan las vacunas a nuestros bebés. Y
Después de colocar la vacuna y el llanto, ellos algunos presentan fiebrecitas, calenturas. ¿Qué debemos hacer después de esa vacuna, donde queda la zona bastante calientica, roja, y aparte pues de esas calenturitas que le dan a los muchachos que a veces pues se tornan en fiebre? Aquí seguimos derribando mitos. Uno de ellos de la abuela. Ajá. Le tienes que dar acetaminofén 30 minutos antes de llevarlo a vacunar para que no le dé fiebre. Como les acabo Eso de es verdad. explicar, la vacuna, cuando hay la exposición a la vacuna, nosotros esperamos una respuesta de sensibilidad ante esa vacuna. Lo cual, si nosotros aplicamos acetaminofén previo e inhibimos esa respuesta del cuerpo ante esa exposición, entonces el cuerpo no hubo esa reacción en su totalidad de antígenos y anticuerpos, es decir, no hubo la sensibilización ante esta vacuna. Entonces las recomendaciones son evaluar el comportamiento del niño posterior a la vacuna y tratar los síntomas y signos que veamos evidenciar posterior. Que sí, evidentemente, como lo hacen los vacunadores, que son personas que saben mucho sobre este tema, no dar masaje, evaluar y vigilar el riesgo de alguna complicación local y la manipulación del bebé. Son 24, 48 horas donde debemos tener un poco más de paciencia desde la que ya tenemos con respecto a ellos y poder controlar estos síntomas y signos, y siempre de la mano del pediatra. Recordemos que siempre debemos estar de la mano del pediatra para que nos dé las orientaciones adecuadas con respecto a este seguimiento del esquema de inmunizaciones. Doctor, ¿cuántos son los tipos de enfermedades que se previenen con las vacunas? Mira, amiga, son muchísimas porque tenemos vacunas que nos protegen el sistema respiratorio, que nos protegen el sistema gastrointestinal, que nos protegen la parte neurológica. De hecho, mientras estuve en mi formación, era una pregunta de una de nuestras especialistas. Vacunas que protegen el sistema respiratorio, vacunas que protegen el sistema neurológico. Era una parte de ejercicio para nosotros poder estar sumamente preparados con respecto a la importancia y hacer entender a los padres la importancia de cada vacuna. Como es de saber, existen vacunas que son propiciadas por el Ministerio Público, vacunas que nos permiten a nosotros darle esa cobertura básica a cada uno de los pacientes pediátricos propiciadas por el Ministerio de Poder Popular para la Salud, pero existen también unas vacunas que no están estructuradas dentro de ese esquema o no son propiciadas, porque sí son avaladas y son establecidas por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, lo que existen que son vacunas a costos propios del familiar para no utilizar terminologías no Sí, adecuadas, sí, claro. pero son unas que deben ser de costos o propiciados por los padres, y otras que están y en el esquema público de salud, haciendo la salvedad que todas deben ser recibidas. Claro. Todas deben ser recibidas. Las vacunas existen, o en el sistema de inmunizaciones existe una programación establecido en el rango de edades en que debemos colocar la vacuna, que es lo que estructuralmente está establecido, pero podemos entender que también existen condiciones en que por enfermedad, por condiciones nutricionales o por X causa, que no hubo en ese momento la oportunidad de cumplir ese esquema de inmunizaciones, pero tenemos un rango que establece ese esquema de inmunizaciones que nosotros tenemos, en el cual podemos cumplirlas. O sea, no es que si la vacuna le tocaba a los 4 meses y yo no se la puse, la perdió. La única que tenemos en esos casos así es la BCG, que la BCG debe ser colocada, la vacuna, no, la BCG no, discúlpenme, la antihepatitis B, que sí debe ser colocada en las primeras 24 horas de vida. Entonces todas las demás tienen un rango de acción en el que podemos darle cobertura y la colocación a estas vacunas. Doctor, ¿y se ha actualizado el esquema de vacunación? Porque por allí escuché que hay una vacuna de lo del VPH. Sí. Actualmente está de forma costeable por familiares, pero sí ya forma parte del esquema de vacunas, pacientes sobre todo adolescentes. Creo que es muy oportuno, siendo el VPH una enfermedad que muchas veces conlleva a cáncer. Es como una profilaxis que seguimos haciendo, como lo incluye todas las vacunas, con respecto a esta entidad. Por lo general ya se amplió a iniciar esta protección antes que los pacientes o las personas
los adolescentes o las personas cuando ya pasan a una edad vida adulta, comiencen una actividad de una vida sexual, entonces tener esta profilaxis para evitar el riesgo de que desarrollen esta enfermedad. Claro. Hay algunas preguntas acá. Nos dicen qué posición es recomendable para colocar al niño cuando va a dormir presentando gripe. Mi hijo se ahoga y llora mucho. Una de las preguntas. La otra es ¿por qué las vacunas después de colocadas se observan con pus? ¿Eso será infección? ¿Y qué hay que hacer en este caso? Después de la vacuna se puede colocar hielo. También es otra de las preguntas. Con respecto a la posición, que fue la primera pregunta, eso va a influir mucho la edad. La edad, los recién nacidos o los primeros meses de vida, tratamos de orientar a que el paciente sea colocado de una forma horizontal. Lo más plano posible, recordemos que ellos no tienen la capacidad adecuada de una expansibilidad torácica, es decir, que los pulmones puedan distenderse adecuadamente y eso nos puede limitar la respiración en estos pacientes. Lo otro que influye mucho es la capacidad de ellos de tener el cuello erguido. Recordemos que hasta los 3 meses, disculpen, entre los 2 y los 3 meses, que es donde logran el sostén del cuello como tal, que para nosotros es evaluable el sostén cefálico, es donde ellos hay esa comunicación o esa forma de ellos mantener el crecimiento de los niños cefalocaudal. Ellos comienzan a fijar la mirada, después viene la sonrisa, después sostienen el cuello y así medidamente van progresando su crecimiento y desarrollo. Por eso es que a la etapa de 10, 11 meses es donde logramos empezar a ver que ahí comienza a caminar y entonces no hay personas que a veces quieren que el hijo camine antes de tiempo y su condición neurológica no nos permite eso. Entonces lo ideal es establecer el rango de edad que esté en este paciente, buscar un tratamiento oportuno y adecuado, porque nos comenta que tiene un proceso infeccioso, establecer si no es alguna condición patológica de enfermedad que está haciendo que no pueda respirar adecuadamente. Y lo otro es tratar de garantizar o permeabilizar esa vía aérea superior, como lo dijimos al inicio, que es con los lavados nasales y un tratamiento adecuado. Porque recordemos que siempre la tos va a ser un mecanismo de defensa para cada uno de nosotros. Y aquí la otra pregunta fue, ¿por qué las vacunas después de colocarse se observan pus? ¿Esto será infección o qué hay que hacer en este caso? No es en todos los casos. Acá debemos hacer también revisión de qué vacuna es. Porque con respecto a la BCG, que es la marca que tenemos de por vida casi todos nosotros en el deltoide, nos establece a nosotros que ella pasa por un ciclo evolutivo. Dentro de esos ciclos evolutivos, cuando ella está erupcionando, que se puede hacer como una costrica, como una ronchita, muchas veces esa lesión es propia de la evolución del desarrollo de esa cicatriz que nosotros todos tenemos, más no es ningún proceso infeccioso. Ahora, si nos está haciendo una acotación o una salvedad de una vacuna colocada a nivel de las piernas, sí debemos verificar, porque muchas veces pueden llegar a ser un acceso o alguna lesión o una enfermedad desde el punto de vista de la piel al momento de colocar la vacuna. Sí, y aquí nuevamente que si se puede colocar hielo, por supuesto. Con respecto al uso del hielo, no es lo indicado, no debe ser. Como le dije inicialmente, son medidas de sostén con respecto a tratar de calmar el dolor, pero no está en indicación. Y con respecto a los jóvenes o a los niños, en este caso, en condición especial, ¿se puede saber antes del nacimiento o una vez que ya el niño nace, cómo se puede identificar? ¿Se puede identificar que tiene alguna condición especial? Muchas veces, muchas veces no, casi siempre. Casi siempre podemos establecer alguna alteración desde el punto de vista prenatal. ¿Cómo logramos esto? Con un adecuado evolución y seguimiento del embarazo por un especialista. De hecho, los ginecostetras muchas veces establecen unas evaluaciones en ciertas semanas oportunas por los perinatólogos. Los perinatólogos también son ginecostetras que tienen 2 años más de formación, es una subespecialidad donde ellos básicamente su formación está determinada en establecer todo este tipo de complicaciones. Ellos establecen tantos riesgos maternos como del feto antes del nacimiento. ¿Qué nos prepara a nosotros esto? ¿Qué es lo que debe ser? Como pediatras, saber esa posible complicación que trae el intraútero para el momento que exterioriza, nosotros poder tomar las conductas adecuadas. Hay patologías que son
inherente, o sea, que tienen en ese momento, en el momento que nace el bebé, debemos nosotros actuar como médicos en ese momento con él respecto a esa patología. Bueno, o sea que la recomendación también a las madres, siempre también tener, las madres utilizan sus cartoncitos, ahí cuando van a la primera consulta, tienen su control, ese control deben mantenerlo, cuidarlo. Sí, eso es básicamente es muy importante y la recomendación es que toda madre que va a ir a una consulta pediátrica debe llevar esa tarjeta de control que nos establece a nosotros el seguimiento del peso, la talla, la circunferencia cefálica y la tarjeta de vacuna. Para nosotros es muy indispensable que nos muestren el tarjeta de esas dos tarjetas. Las tarjetas de controles que nos permiten ver un crecimiento del peso o de las curvas de peso y talla y con respecto al esquema de vacunas de este paciente poder establecer si hay algún retraso o hay que incorporar algún proceso de las vacunas. Video. Otro tema muy importante, de verdad quiero tocar con respecto a las vacunas, es la vacuna anti-COVID. Anti-COVID, sí. Existen muchos mitos, muchos tabús con respecto a la vacuna del COVID, por todo lo que nos tocó vivir. Nos tocó vivir y experimentar muchas cosas, pero la vacuna forma parte actual del esquema de vacunas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cumplir las vacunas. Muchas veces yo vengo y le digo a los padres, porque me dicen, doctor, yo no se la quiero colocar, me da miedo, a mí me hizo reacción, le hizo reacción a un vecino, a un amigo, hizo unas complicaciones mayor. Y entonces yo vengo y le digo, ¿y por qué aceptas colocarle la antihepatitis? Sí. ¿Por qué aceptas colocarle el antipolio? ¿Por qué aceptas colocarle la pentavalente? La pentavalente es una vacuna que contiene la cepa de 5 enfermedades. Así como te puede desarrollar cualquiera de esas enfermedades, podemos desarrollar el COVID, si es el miedo que tienes. Claro. Y muchas veces casi siempre salen convencidas. Me dice, está bien, doctor, voy a actualizar el esquema de vacunas de mi hijo, que está indicado a partir de los 3 años de edad. Entonces es quitar, derribar esos mitos y realidades que era el tema principal de esta actividad del día de hoy. Y es prepararnos conscientemente de que es algo que necesitan. Es la importancia que tiene el de colocar todas las vacunas. Las vacunas son salud. Bueno, doctor, tenemos un último video, así que vamos a consejos de así se llama este último video. Y bueno, ya para cerrar, ya nos vamos a despedir. Hola, soy la doctora Victoria Fugón, especialista en pediatría, y hoy vamos a hablar sobre los cuidados del recién nacido. Hoy te voy a dar 3 consejos para el cuidado del recién nacido. Los bebés no tienen horario para comer establecido. Debemos prestar atención a las señales de hambre como búsqueda, chupeteo y cuando se llevan las manos a la boca. Mantenemos un ambiente tranquilo, con temperaturas agradables y no colocamos más de 2 a 3 capas de ropa para evitar sobreabrigarlo. Debemos mantener cuidados adecuados para el cordón umbilical. Lo lavamos con agua y jabón todos los días, luego lo secamos y lo mantenemos seco sin aplicar alcohol, yodo u otras sustancias y lo mantenemos siempre fuera del pañal para evitar el contagio con pipí o popó. Para finalizar, doctor, agradecida del doctor López, que hoy nos estuvo acompañando en Vida y Salud, en este tema tan importante del cuidado de los bebés. Y pues ya para finalizar, doctor, un consejo para todas las madres, una recomendación. Para mí, de verdad, el consejo más oportuno que puedo darle a los padres es muchas veces ocuparnos. Muchas veces tenemos miles de preocupaciones con nuestros hijos, pero no nos ocupamos. ¿Cómo nos ocupamos o cómo solventamos esto? Acudiendo a la consulta pediátrica especializada. Muchas veces esa inversión de tiempo que determinamos para establecer esta consulta, salimos con muchas aclaraciones. Muchas aclaraciones, modificamos muchas cosas que por lo general estamos estructurando mal con respecto a la educación, crecimiento y desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Entonces la invitación es a que todos acudan a esa consulta pediátrica. Las consultas pediátricas, en dependencia del grupo etario que tenga, es decir, recién nacido, lactante, preescolar, escolar o adolescente, tiene una estructuración en el tiempo de las consultas o la periodicidad con que deben realizarse las consultas.
Bueno, muchas gracias, doctor, por este tiempo que dedicó a la producción de Chivacoa TV y que, pues, gustosamente para todos los que sintonizan y que hoy estuvieron, pues, acompañándonos también, haciendo estas preguntas importantes. Muchas gracias. Pues quiero también invitarles para el día de mañana a que no se pierdan el programa de Magia, Color y Encanto de Carnavales. A las 8 de la noche aquí estaremos con la producción de José Cordero. Y bueno, agradecida de, pues, permitirme entrar a sus hogares. Muchas gracias, profesora Kendi Castillo, y por supuesto por las redes comunicarse con nosotros. Doctor, su número de teléfono, su número de contacto. Bueno, como todos ya lo dijeron, mi nombre es Héctor López, soy médico pediatra. Actualmente orgulloso de haber regresado nuevamente a lo que siempre ha sido mi hospital, el Hospital Tiburcio Garrido. Actualmente me encuentro como médico pediatra de esa institución. También ofrezco labores acá de consulta en el Centro Médico del Sagrado Corazón de Jesús. Mi número de teléfono, cualquier cosa, cualquier duda, estamos siempre a la orden, es 0412-068-3306. Mi Instagram es de r.lopezhector, que también tengo ahí muchos temas importantes de actualizaciones y temas importantes con respecto al crecimiento y desarrollo de cada uno de los niños, que como siempre lo digo, es lo más valioso que podemos tener nosotros en nuestra casa. Entonces el llamado es a que nos ocupemos y estemos siempre pendientes de este crecimiento y desarrollo. Bueno, muchísimas gracias en Vida Saludable. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.